para que nosotros podamos decir que Dios dice algo o Dios autoriza algo, necesitamos nosotros encontrar la autoridad en la Biblia. De otra manera, simple y sencillamente será algo meramente humano, opiniones de personas. Y para nosotros llegar a la conclusión de que Dios autoriza algo, hay tres formas en la Biblia de sustraer la autoridad de Dios o la aprobación de Dios. Una de ellas es el mandamiento o declaración específica. Muchos la aceptan y la aprueban porque pueden leer en la Biblia donde Dios dice claramente: tomad, haced, apartad, y todos aceptamos eso, la mayoría. La segunda forma de extraer de la Biblia la aprobación de Dios es el ejemplo aprobado por Dios. Por ejemplo, cuando Dios aprueba algo, generalmente en el Nuevo Testamento había un milagro. Los samaritanos obedecían el Evangelio y aceptaban la palabra por Felipe, oyendo y viendo las maravillas. El Espíritu Santo ayudó, y Dios mismo ayudó a los apóstoles confirmando la palabra con señales. En el día de domingo, en Hechos 27, cuando estaban reunidos, Dios aprobó la Santa Cena a través del milagro que obró Pablo al resucitar a Eutico, que se cayó vencido de un sueño. Y allí, no todos, pero un poco menos cantidad aceptan el ejemplo aprobado. Pero muy pocos hoy en día están aceptando que Dios manda o dice algo a través de la inferencia necesaria. ¿Por qué dicen algunos? Porque es simplemente razonamiento humano. La inferencia necesaria, hermanos, también es parte de las tres formas en que Dios establece autoridad o Dios dice algo y aprueba algo. Y es en esa parte pocos. Hoy en día hasta predicadores están diciendo que la inferencia necesaria simplemente es un razonamiento humano y que no existe. Estas lecciones a partir de hoy y otros 2 o 3 domingos más adelante, hermano, miraremos cómo es que la palabra de Dios puede unir no solamente la mente de una familia, puede unir en una misma dirección la mente de una iglesia, no importa la cantidad, y puede unir no solamente una familia, una iglesia, un pueblo, una nación, puede unir a todo el mundo, porque eso es capaz la palabra de Dios. Sin embargo, usted dice: ¿por qué hay tantas divisiones entre nosotros? ¿O por qué desacuerdos? Porque no todos han llegado a aceptar esta verdad. Y no todos entienden las escrituras de la misma manera. Y no todos es el punto. No todos hablan, piensan y actúan conforme a las escrituras por ignorarla. Esta serie de lecciones tendrá que ver con eso, con unificar nuestras mentes en las escrituras. Cuando hables y pienses bíblicamente, hables bíblicamente y actúes bíblicamente, para que de esta manera nosotros, hermanos, podamos seguir avanzando juntos. 3 formas de doctrina bíblica. La inferencia necesaria. ¿Qué es la inferencia necesaria? ¿Por qué pocos religiosos, pocas personas cristianas aceptan la inferencia necesaria? Como decía anteriormente, muchos piensan que simplemente es un razonamiento humano y necesitamos leer claramente donde Dios nos dice las cosas. ¿Qué es la inferencia necesaria? La inferencia necesaria, hermanos, simplemente hay 2 formas de transmitir un conocimiento, una información. Una de ellas es la forma explícita. Hay una forma de transmitir una información y esa forma es una forma explícita. Explícita significa que se explica claramente y lo puedes leer. Y la segunda es de una forma implícita. Significa que va algo más información ahí, pero no la puedes leer. Tienes que implicar o inferir que está ahí. Tienes que desarrollar la habilidad y tienes que aprender las reglas de cómo inferir correctamente de acuerdo a las reglas de la misma palabra de Dios. Hay 2 formas, explícita e implícita. Entonces, ¿qué es la inferencia necesaria? Hermanos, es el arte de razonar para descubrir una información que viene implícita en otra información explícita.
Por ejemplo, hermanos, la inferencia es hacer simplemente una conclusión, un razonamiento lógico en base a lo que ya tenemos. Por ejemplo, si decimos 2 más 2 es igual a 4. ¿Y por qué yo la conclusión de que tenemos 4? Por la información que tienes ya claramente de 2 más 2. Y tenemos que razonar que si tienes 2 naranjas y pones juntas otras 2 naranjas, tienes 4. Así, hermanos, de esa manera. Quiero aclarar a esta altura de esta lección que la inferencia necesaria no es una corazonada. No es un razonamiento meramente humano. La inferencia necesaria es la autoridad de Dios para decir Dios manda, Dios quiere esto o aquello. Hay algunos ejemplos donde se infiere erróneamente. No cualquiera puede inferir si no ha sido preparado en las Escrituras. No cualquiera puede inferir porque puede equivocarse. Hay algunos ejemplos, hermanos, en la misma Biblia donde hay hombres hoy en día están infiriendo erróneamente. Por ejemplo, viene a la mente de que si un auto va con una familia y pasa cerca de un campo de béisbol o de fútbol en el verano y de pronto ve que la cancha está mojada, no necesariamente debe inferir que acaba de llover. ¿Por qué? Porque es posible que la regaron y la mojaron preparándose para el partido que viene en unos minutos. ¿Me explico? Puede hacer un razonamiento, una inferencia ilógica. Así en la Biblia, en la palabra de Dios, mis amados hermanos, por ejemplo, hombres hicieron una conclusión, una inferencia errónea en el día de Pentecostés. ¿Cómo es eso? En Hechos capítulo 2, verso 13, cuando los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas, dice la Escritura en el 13 del 2 de Hechos que unos burlándose decían, estos están llenos de mosto. Dicen otras traducciones, estos están llenos de vino, están borrachos, están ebrios. Pedro entonces, verso 14, se pone de pie con los otros 11 y les dice, varones hermanos, todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio. Oigan mis palabras. ¿Cuál es el argumento de Pedro de que ellos están haciendo una inferencia errónea? Verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Suponéis. Puesto que es el argumento de Pedro. Es la hora tercera del día. Según el calendario, la costumbre judía en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la hora tercera del día? 9 de la mañana. ¿Cuál es la hora sexta? 12 de la mañana. Cerca de la hora sexta, Mateo 27, hubo tinieblas. ¿Se fija? Entonces, si son las 9, su razonamiento está incorrecto. ¿Cómo es que están ebrios? ¿Cuál era? Y es hasta la actualidad la hora apropiada de que se borrachan la gente. El apóstol Pablo lo plasmó en las páginas de 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7 cuando dijo el verso 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Una inferencia errónea, razonamiento erróneo. Otro, por ejemplo, aparte de las lenguas, hermanos, es la familia de Lidia de Tiatira. Y no fue Lidia ni lo otro, sino hoy en día muchos razonan incorrectamente. Por ejemplo, cuando leen que Lidia, una mujer vendedora de púrpura, según Hechos 16:14, que adoraba a Dios, estaba oyendo, abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Usted lee el verso 15 de Hechos 16 y dice, y cuando fue bautizada y su familia. Ahora, hoy en día, y hay quienes religiosamente afirman y dicen e infieren, suponiendo que hoy en día debemos bautizar a los niños en la iglesia. Por el hecho de que leemos y cuando fue bautizada y su familia, hablando de su totalidad. El argumento carece de, hermano, razonamiento lógico, porque en primer lugar, los niños, no hay evidencia en la Biblia que niños se bautizaban. Segundo lugar, hermanos, la Biblia enseña que los que se bautizaban fueron adultos o capaces de razonar donde ellos comprendían que eran pecadores. Y en tercer lugar, el argumento que va en contra de esta inferencia ilógica es que no toda familia tiene niños. ¿Quién asegura que la familia de Lidia tenía hijos pequeños? ¿Se fijan eso? Es fácil, hermanos, de entender que cuando se hace una inferencia ilógica o absurda, ilógica totalmente.
Sin embargo, hermanos, en la Biblia tenemos cientos y cientos de ejemplos donde se puede inferir adecuada y correctamente. De hecho, Dios usó el lenguaje para que podamos inferir y llegar a la conclusión de ciertas cosas. Por ejemplo, entremos a alguna lista de ellas. Por ejemplo, el ciego sanado en día de reposo. Él infirió y razonó de acuerdo a la evidencia correctamente y lo hizo en 3 ocasiones. Un hombre fue sanado, o mejor dicho, la palabra correcta no fue sanado, porque sanado es de una enfermedad. Él fue, hermanos, restituido de su ceguera, de toda la vida. Y según Juan capítulo 9, unos decían, bueno, ¿quién pecó este? Y Jesús dijo, no, ninguno, le puso lodo en los ojos y ve a lavarte si lo es, regresó viendo, el ciego no conocía a Jesús. Entonces, hermanos, cuando dice en Juan 9:15 en adelante que le preguntaron ya como 2 o 3 veces y volvieron a preguntarle la segunda vez, dice, ¿quién te puso lodo en los ojos? O mejor dicho, ¿cómo recibiste la vista? Él dijo, pues me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Ese hombre lo hizo. Él dice en el 16 que los fariseos dijeron, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión o división entre ellos. El 17, el primer razonamiento o inferencia que él está haciendo, este ciego, es esta. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dice, pues que es profeta. Hermanos, ¿Jesús era profeta? No era un profeta. Pero de acuerdo a lo que él hizo una señal que muchos profetas saben. ¿Se acuerda cuando Elías resucitó al hijo de la viuda? ¿Se acuerda? Profetas hicieron milagros. Puedo citar uno y muchos más milagros. Entonces dijo, si hizo un milagro y me recobró la vista, ese es un profeta. De acuerdo a la evidencia que puedo mirar. Ahora mire un poquito más, hermanos. Y el punto es cómo un hombre puede hacer estas señales y los profetas hacen señales. Segunda inferencia de él, correcta. Verso 32 y verso 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ahora, note lo que dice el ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. La segunda inferencia que él usa correctamente es que este tiene que venir de Dios, como lo hizo Nicodemo aquella noche en Juan 3, verso 1. La tercera inferencia, note, viene ya delante de Jesús. Porque él no conocía a Jesús, pero conocía su voz. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, verso 35 de Juan 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él se diga? No lo conoció. Cuando vino de lavarse ya Jesús no estaba. Le dijo Jesús, pues el que has visto, y note la pregunta, en el Hijo de Dios, no en el profeta, en el Hijo de Dios crees, ¿quién es? Pues el que has visto y el que habla contigo, Él es. La evidencia ahora es física, ahí está. ¿Cuál fue la inferencia que él llegó, la conclusión que él llegó? Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Estos son buenos ejemplos, hermano. No solamente déjeme rápidamente, voy a otro ejemplo. A ver si en estos pongo uno facilito que lo pueda hacer clic y lo pueda comprender. Por ejemplo, Abraham subió de Egipto con Lot según Génesis capítulo 12, verso 10. Dice usted, lo leemos capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió, porque geográficamente así está, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pero luego usted pasa al capítulo 13, verso 1 y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Ahora, el punto es que los que niegan la inferencia necesaria, ellos dicen, nosotros afirmamos por el 13:1 que Lot bajó también a Egipto, entró a Egipto junto con Abraham, puesto que está diciendo que subió. Esta es una aplicación lógica. Pero los que niegan la inferencia dicen, no, yo no puedo enseñar y decir que Lot bajó y entró a Egipto, porque ellos textualmente necesitan leerlo. Ellos no aceptan un razonamiento, no quieren razonar.
Para ellos no hay lenguaje, para ellos no hay nada. De hecho, estos hermanos, aunque predican, se les llaman ultraconservadores y la iglesia debe identificarlos como falsos maestros en todo lugar. Y que no quiere inferir, debe ser identificado, que niega la autoridad bíblica. Hermanos, y le digo por esto, porque usted puede leer todo el capítulo 12, nunca va a encontrar que Lot bajó a Egipto. Pero sí encontramos en el 13:1 que subió. De eso. Otro ejemplo rápidamente. El bautismo de Jesús en comparación con el bautismo del eunuco. No te viene el bautismo de Jesús, el bautismo del eunuco. Por ejemplo, cuando leemos acerca del eunuco bautizado en Hechos 8, versos 38 y 39, dice en el 38, descendieron ambos al agua. ¿Quién? Felipe, el eunuco, le bautizó. Y el verso 39, cuando subieron del agua. Ahí está el proceso completo. En el eunuco hemos dicho que encontramos el ejemplo completo y perfecto de lo que es en ejercicio el plan de salvación completo. No se trata de definir que dónde era miembro, sino el plan completo de obediencia. Bajó al agua y subió del agua. Sin embargo, cuando usted va a Mateo 3, el bautismo de Jesús, Mateo 3, 15 y 16, dice que Jesús le dijo a Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, después que fue bautizado, no te bien dice, escribe Mateo, subió luego del agua. Y como en el capítulo 3 y todo el capítulo 4 y todos los capítulos nunca podemos leer que Jesús bajó al agua, los que infieren nunca afirmarán que Jesús bajó al agua. Entonces Jesús, si no bajó al agua, nunca fue bautizado completamente. ¿Se fijan eso? La evidencia me dice a mí que si subió del agua y hay un texto sagrado de la Biblia, con eso puedo llegar a la conclusión e inferir que él debió de haber bajado al agua. Nadie puede subir del agua, hermanos, amigo oyente, si no ha sido sumergido antes en el agua. Bueno, aún otro más. Jesús y los saduceos que no creían en la resurrección. Mire este ejemplo tan increíble. En Mateo 22, 23 al 25 leemos así. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Sabes que hubo pues entre nosotros 7 hermanos? Hasta la fecha no sabemos si fue cierto o no. Pero el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y así hasta que todos se casaron con la misma esposa. Y la pregunta, Señor, en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Jesús contesta, hermanos, y Jesús contesta y da información, no dice va a ser de esta o no, no da una información explícita, sino una información implícita donde tienen ellos que razonar e inferir. ¿Qué es lo que Jesús contestó? 29 de Mateo 22. Primero les dijo, ustedes están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho? ¿A quién fue dicho? Ahorita lo vemos. Por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Note bien, hermanos, allí. ¿Sabe usted que esto fue dicho a Moisés? Éxodo 3, verso 5, capítulo 3, verso 5, verso 6 y verso 16. Juntos ahí. Allá en el monte le dijo Dios a Moisés, no te acerques, verso 5, quita tu calzado, es tierra santa. El verso 6 dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús está citando este caso. ¿Cuánto fue, hermanos? Como 400 años. 400 años después de la muerte de Abraham, Jacob, Isaac. Se lo dijo a Moisés como 400 años después. Y Jesús le está diciendo, ¿no han leído ustedes? ¿No han leído? Ahora, hermanos, la clave de la inferencia, información que Jesús dio para que ellos infirieran está en el verbo ser. Verso 32, le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Ya estaban muertos o dormidos Abraham, Jacob, Isaac, y le dijo a Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy. No le dice yo era.
Ahora que hace tiempo atrás que murió mi padre, mi pueblo en un lugar dicen, tú eras el hijo de Ramón. Y usamos el verbo era, porque él no está viviendo ahora aquí en la tierra. ¿Me explico? Pero Jesús dijo, yo soy. Y le dijo a Moisés, tú eres el Dios de Abraham, que ya murió hace 400 años. Hermanos, ¿cuál es la diferencia que Jesús quería, o la conclusión que Jesús quería que ellos sacaran? Se lo dijo simplemente, hermano. Ellos iban a inferir dos cosas básicamente. Primero, ellos viven. Porque dice, yo soy el Dios de ellos. Ellos viven. Y la segunda inferencia es que si ellos viven, ¿qué cosa? Van a resucitar. ¿Cuál es el tema? Que estaban refutando Jesús a ellos, porque ellos decían, no hay resurrección, los saduceos. ¿Sabían eso? Hermanos, también se usa aquí la inferencia. Ellos inferieron claramente lo que Jesús les dijo. Ellos viven y van a resucitar. Al decirle yo soy, no a Moisés, no yo era. Bueno, deje otra más. La inferencia, deducción que sacó Simón Pedro cuando fue a predicar a los gentiles. En el capítulo 10, verso 9 al 14, la escritura nos enseña que él estaba, hermanos, subió como a la hora sexta. Otra vez fíjense en esto, verso 9, como a la hora sexta. La hora sexta, no a la hora novena. La hora novena dijimos son las 9, la hora sexta dijimos son como a las 12, como a las 12 del mediodía subió a orar, como era costumbre de los judíos, se subió ahí al terrado, viene un éxtasis sobre él, verso 11, de pronto baja un lienzo atado de las 4 puntas, y luego, según esto, el verso 12, hermanos, hay cuadrúpedos, animales terrestres, de toda clase. Y luego, en el verso 13 y 14, se le dice a Pedro, levántate y mata, levántate, come y mata. Pedro entonces levanta y le dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No voy a hacer eso. Yo jamás como judío no he comido cosa inmunda. Había animales inmundos como el puerco, etc. Yo no voy a hacer eso. Hermanos, para cortar la historia, saben que después un ángel se le aparece y se ve con ellos, alguien está tocando la puerta, vienen, ¿verdad? Un oficial y otros 2 o 3 personas con él. No recuerdo, y luego él va porque el ángel le dijo, llega a la casa de Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio había reunido a sus parientes y amigos, y cuando entra, pues lo que hacen, según 10:25 de Hechos, Cornelio se inclinó y adoró. Pedro le evitó, le dijo, no hagas eso, yo soy también hombre como tú. Pero entra, y cuando está adentro, según Hechos 10:28, les dijo esto. Pedro les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se acuerdan cuando él dijo, no, yo no voy a comer cosa inmunda, jamás he comido? Me ha mostrado, dicen hermanos, ¿cuándo Dios le mostró? Dice la versión hispanoamericana, Dios me ha hecho comprender. En el verso 28 dice, pero Dios me ha enseñado. La pregunta es que niegue los que niegan la inferencia en esa área. Que contesten. ¿Cuándo Dios le mostró, le enseñó y le hizo comprender? ¿Cómo? ¿Le dijo claramente? Pedro razonó perfectamente bien la inferencia en esa área. Infirió, dijo, esos animales inmundos, se trataba de esta gente gentil. Esos animales inmundos que quería Dios que comiera, representan a Cornelio y a su familia. Ya los está aceptando en la salvación. Antes no podía comer la carne de puerco. Ahora sí, puedo acercarme a los gentiles. Oh, ya. Dicen los muchachos, le cayó el 20 a Pedro. A los que infieren, no saben inferir, nunca les caerá ni el 5. Hermanos, debo decir una cosa. La inferencia, algunos dicen, bueno, esto tiene que ver con opiniones y tiene que ver con inferencia en otros textos de opinión. No, Señor. La inferencia es una parte, una de las terceras partes donde establece, hermanos, doctrina. Y tiene que ver con doctrina. La inferencia, si alguien no sabe inferir, estará mal en la doctrina. Y cuidado. Déjenle pongo un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, 2 ejemplos rápidamente.
que tiene que ver con doctrina. Algunos dicen, hay que predicar a Cristo Jesús, y no hay que predicar del bautismo, no hay que predicar de la iglesia, no hay que predicar de nada, solamente de Cristo Jesús, dicen algunos. Hermanos, simplemente predicar según la inferencia necesaria. Predicar a Cristo implica predicar sobre el bautismo. Un ejemplo rapidito. En Hechos capítulo 8, verso 35, desde el verso 26 en adelante. Pero llegando al 35, Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Verso 36, llegan a cierta agua, la pregunta la hace el eunuco y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta es, ¿quién le habló del bautismo? Y como no lo podemos leer, los que no infieren dicen, bueno, a lo mejor un milagro, un ángel, un sueño, o a lo mejor ya había escuchado en algún lugar. Si no sabía de la profecía de Isaías 53, ¿cómo iba a saber del bautismo de uno que murió, que ni sabía ni quién era? Hermanos, es absurdo, absurdo. Y ese es el punto, hermanos. Dijo, ¿el qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué llegamos a inferir? Simplemente que cuando le anunció el evangelio de Jesús, Felipe le anunció también el bautismo. Porque Marcos 16, 15, 16, porque Mateo 28, versos 19, 20, dice claramente, hagan discípulos, bautícenlos. El que creyere fue bautizado, el que no será salvo. Tuvo que haberle predicado del bautismo. Tiene que ver con doctrina. Quien niega el bautismo y diga que se predica a Cristo solamente, simplemente niega la inferencia y con ello niega la doctrina del bautismo. Rápidamente otro, hermanos. No solamente eso. Hermanos, por ejemplo, la frecuencia de participar de la cena cada domingo es por inferencia. Es por inferencia. Cuando leemos en Hechos 27, dice el primer día de la semana, no dice cada primera semana. Estaba dando una clase hace un tiempo a una persona que tenía que ver con, conocía Biblia. Y argumentó y levantó la mano y rápido me dijo, Alberto, en el 7 no dice cada primera semana. ¿Y por qué lo hacen cada primera semana? Hay un texto en la Biblia, pregunta, antiguo, bueno, Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. ¿Hay un texto que diga que la Santa Cena tienes que tomarla cada primera semana? Respuesta es no, búscala y no la vas a encontrar. Entonces dicen, ¿por qué lo hacen? Los mismos maestros que enseñan que no hay inferencia necesaria practican la cena cada domingo. ¿Cómo van a explicar esto? Hermanos, simplemente es sencillo. Al decir primer día de la semana, se infiere que es cada semana. Por ejemplo, déjenme pongo dos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, Éxodo 20 se dio de la misma manera, sin usar la palabra cada día de reposo. Por ejemplo, usted le ha hecho Éxodo 28 y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cada sábado dice, no, nomás dice, acuérdate del día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, punto. No más, no más, no más. Me estoy acordando de la Pascua, la misma cosa, no dice cada año. Sin embargo, tenemos argumentos bíblicos para decir, hermanos, que Dios dijo que lo guarde ese día. Y ellos infirieron que iban a ser todos los días de reposo, porque Pablo, por el Espíritu Santo, escribió en Hechos 20, 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada sábado, dice la versión Dios ha hablado. ¿Ve? Hermanos, es sencillo. Tiene que ver con doctrina. Predicar a Cristo es predicar el bautismo por inferencia. Tienes que predicarle, si no va a decir, hermano, ¿y cómo hago cristiano? No sé. Tienes que predicarle de eso. Ya he explicado hace tiempo que decía que hay un anuncio ahí que dice en el club, cerrado el martes. El martes hacen mantenimiento. Y el que no sabe inferir dice, ¿y cuál martes? Para saber cuál martes. Todos los martes. Y bueno, hermanos, creo que es muy sencillo. Quiero explicar antes de que termine esta lección que hay reglas para poder inferir correctamente. No es cuestión de la habilidad de alguien que Dios le dé esa habilidad para que razone la inferencia. Solamente Él sabe los secretos. No, en la Biblia encontramos esas reglas. Y debemos usar las reglas para razonar correctamente. ¿Cuáles son ellas, esas reglas? Primero, hermanos, son dos muy sencillas. 1, para que usted pueda inferir algo
debemos contar con una información que viene de Dios para sacar una conclusión lógica de esa información que tú recibiste. Si no la recibes, no puedes inferir nada. Es como decíamos, tienes 2 naranjas. Si pones 2 naranjas, ya tienes algo, esa es la información. Tienes autoridad para decir, según la aritmética, 4. Tienes autoridad para decir que tienes 4. Inferir, razonar y concluir que tienes 4. Ese es el punto. Pero necesitas esa información. Nosotros los cristianos nunca debemos razonar algo, inferir algo, si no leemos, tenemos al menos algo de información en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, leemos en Hechos 18:8, cuando Pablo estaba allá en Corinto. Dice Crispo, Hechos 18:8, corrección, 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora, como dice que Crispo creyó con toda su casa, pero no leemos que le predicó el evangelio. No dice, pero sí dice que creyó y toda su casa también. ¿Qué es la implicación? Que también se le predicó el mismo evangelio que a los corintios que oyendo creían y eran bautizados. Esa es la conclusión, la inferencia. Y la puedo inferir de acuerdo a la información que tengo que él se bautizó. Entonces la inferencia es que oyó el evangelio. Y esa es una de las reglas, hermanos. Acuérdense de causa y efecto, que ya estoy como disco rayado, ¿verdad? Diciéndolo una y otra vez. Otro ejemplo, hermano, o más bien otra regla, es que debemos tener una información que viene de Dios. En segundo lugar, hermanos, para poder inferir, debe haber una información implícita. Porque si tú tienes una explícita que está diciendo claramente lo que tienes que hacer, ¿para qué inferir? Ya no tienes lugar a inferir. ¿Me explico lo que digo? Debe ser una información implícita. Implícita, recuerde, que no viene una información completa. Pero con la información que tienes, hermano Martín, puede hacer la conclusión correctamente, lógica. Por ejemplo, por último, ¿sabía usted que la Santa Cena, hermano, establece en 3 reglas de interpretación bíblica? Y ahí están las 3 formas. ¿Cómo es que decimos Dios autoriza y Dios manda? Mandamiento específico lo tenemos de la cena en Mateo 26:26. Dice que es pan, jugo, debes comerlo, debes hacer memoria. El ejemplo aprobado por Dios está en Hechos 20, versos 9 y 10, donde levantaron muerto, o vivo, mejor dicho, a Eutico. Empieza con la misma palabra. Eutico. Dios aprobó ese ejemplo, que estaba bien que se hiciera el domingo y cada domingo. Y la inferencia que ¿de dónde la sacas? Bueno, de donde dice el primer día de la semana. Por implicaciones, cada primer día de la semana, porque así lo entendieron los judíos cuando les dijo el día de reposo, el día de la Pascua, y ellos lo hicieron cada sábado, el día de reposo, y cada año, porque le dio día y mes cuando habló de la Pascua. Simple. En conclusión, hermano, negar la inferencia necesaria es negar ¿qué cosa? Negar que Lot bajó con Abraham a Egipto, porque no podemos leerlo. Negar la inferencia es negar que Jesús bajó al agua, porque no puedo leerlo, pero sí subió. Negar la inferencia es negar que el eunuco se le predicó el tema del bautismo. Negar, y no solamente eso, se pone más complicadas las cosas. Negar la inferencia es negar que Dios enseñó a Pedro que los gentiles no eran como unos inmundos, que ahora eran parte de la salvación. Es negarlo. En otras palabras, negar la inferencia es negar, hermanos, que tenemos autoridad de parte de Dios para tomar la cena cada primer día de la semana. Solo simplemente algunos dicen porque no lo puede leer. ¿Qué van a hacer los que no quieren aceptar la inferencia necesaria y que ya toman la cena cada domingo? ¿Cómo van a probarlo? ¿Y cómo van a probar tantas cosas? Hermanos, de aquí en adelante quiero presentar algunas lecciones con el efecto y el poder que la palabra de Dios tiene de unir nuestras mentes y no estar desunidos. La desunidad viene porque uno ve algo que el otro no ve, que cree ver y creer que tiene la razón cuando no la tiene, porque no ha recibido más entrenamiento, más tiempo, más paciencia, más dedicación y más apego a la palabra de Dios. Dios nos ayude a seguir adelante
y poder nosotros respetar lo que Dios dice y poner a un lado nuestros propios razonamientos. La inferencia necesaria es bíblica y es parte de 3 pies donde se sientan para decir Dios dice, Dios manda. Negar una de ellas simplemente es negar toda la doctrina, toda la fe, toda la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Usted está aquí, ha vivido sin dirección, porque su mente le razona y usted cree que está viviendo por el camino adecuado y correcto. Deje que la palabra de Dios le guíe. Deje que Dios guíe su vida, pero la guíe a través de la palabra de Dios cada día, cada momento de su vida. Le invitamos a venir a la obediencia al Evangelio y mientras nos ponemos de pie, Dios le bendiga. Gracias por su atención.